En este vídeo de aquí acabo de recibir un PC gamer, amigo, que es sumamente potente, que ustedes van a quedarse locos con los resultados que vamos a tener con este PC de aquí. Vamos a pasarlos por muchas pruebas de rendimiento y también vamos a pasar a armar un mini setup con este PC gamer de aquí, chicos. Y antes de empezar con este vídeo de aquí, este vídeo está siendo patrocinado por nuestros amigos de CaseFans, en lo cual nosotros podemos comprar ya sea claves de Windows 10 o Windows 11 a un precio menor al que lo vende Microsoft, donde nos vamos a poder ahorrar hasta un 62% de descuento. Para esto es muy sencillo, solamente elegimos nuestra clave de Windows 10 Pro. En este caso voy a utilizar mi código DX52 y como pueden ver, el precio ahora de Windows 10 Pro es únicamente de $9.27, un precio muy asequible para todos nosotros. Y también podemos hacerlo con la licencia de Office, donde colocamos el código DX62 y obtenemos un 62% de descuento y pasamos de pagar $76.10 a $28.92, un precio que está muy bien por todo el paquete de Office. Una vez que ustedes hayan comprado su clave, sencillamente utilicen su método de pago preferido. Yo les recomiendo que utilicen PayPal, que es el más seguro. Y una vez que ustedes tengan su código, sencillamente van a su Windows, lo activan y ya tendrían su Windows 10 totalmente legal, totalmente original, sin nada de activadores con virus. Así que un agradecimiento especial a CaseFans por patrocinar este video aquí. Así que seguimos con el video del setup. Y aquí lo tenemos, chicos. Este de aquí es el poderoso PC gamer. Es un mini PC de la marca Boost Game que cuenta con estas características: un Ryzen 7 8745HS, 32 GB de memoria RAM DDR5, 1 TB de almacenamiento, amigo, y Wi-Fi 6E, amigo. Les digo que este PC de aquí, amigo, es sumamente poderoso. Me he quedado loco cuando lo recibí. Y este de aquí vendría siendo la presentación, chicos, del mini PC. Es un PC gamer, pero de un tamaño reducido. Aunque eso no quiere decir que este PC de aquí no sea potente, amigo. Es casi potente como el PC de escritorio que yo manejo. Y una cosa importante, aparte de todas sus conexiones, es que tiene una conexión para conectarle una GPU de forma externa con este conector de aquí que se llama Oculink. Le podemos conectar literalmente un adaptador por ese puerto de allí y conectar una tarjeta gráfica externa. Bueno, aquí tenemos las conexiones, su conexión RJ, cargador, HDMI, DisplayPort y dos conexiones USB en la parte trasera. Y en la parte delantera también tenemos dos entradas USB y dos USB tipo C con una entrada jack para auriculares. Y en la parte de la frente pues ya vemos el logo Ryzen 7 y AMD Graphics. Este mini PC de aquí nos va a dejar locos con la potencia que va a tener. Y su empaquetado pues viene con lo siguiente: con su manual de usuario, viene con su cable HDMI, aunque lógicamente le podemos conectar un DisplayPort, y también con su fuente para darle toda la potencia al mini PC. Y si queremos montar este PC detrás del monitor, lo podemos hacer con este soporte que se lo puede poner detrás del monitor. Si tu monitor tiene soporte VESA, lo puedes colocar. Y vale, chicos, aquí tenemos este mini PC de aquí. Voy a armarle un setup únicamente para este mini PC de aquí. Ya les digo yo que es potente porque estaba viendo muchas reviews y todo por el estilo, pero me falta comprobarlo por mí mismo si esto de aquí en realidad es potente como dicen. Vale, chicos, para esto voy a utilizar mi monitor, el tan aclamado Acer de 180 Hz para este mini PC de aquí, y va a ser más que suficiente, amigo. Tiene resolución 1080p, así que con este mini PC de aquí, que está hermoso, tiene un diseño muy bonito, de los pocos PC, amigos, que me he enamorado solamente por verlo. Y vale, chicos, aquí ya tenemos armado el setup. Como pueden ver, teclado, mouse y el mini PC, y eso sería todo. Es el setup más limpio que ustedes pueden tener si ustedes quieren armar un PC gamer de esta forma. Así que vamos a pasar con el encendido. Solamente presionamos y se enciende el LED y listo, chicos. Esto vendría siendo el paso, obviamente, de encender, un paso muy sencillo. Y aquí estamos ya en lo que es el proceso de inicio de nuestro Windows. Como les digo, esto aquí ya viene con Windows 11 preinstalado. Solamente te dejan justamente este paso aquí para que tú lo termines de configurar, pero en sí ya estaría instalado con el sistema operativo. Así que únicamente lo que tenemos que hacer es completar los pasos de instalación para poder así ver las características en sí de este mini PC de aquí, aunque ya lo vimos al inicio. Y una vez realizado ese proceso, chicos, aquí ya tenemos nuestro Windows 11 Pro. Aquí vamos a ver las características en sí que tiene este mini PC. Lo primero, la CPU, pues aquí pueden ver el Ryzen 7 8745HS, tiene 8 núcleos y 6 hilos, tiene 32 GB de memoria RAM DDR5 a 5600 megatransfers por segundo, una muy buena velocidad, amigo. Tenemos ocupada las dos ranuras. El disco de la marca Kingston, 1 TB tenemos, amigo, 1 TB que lo vamos a usar muy pero muy bien. Tiene como GPU, pues ya vendría siendo lo del AMD Radeon 780 Graphics. Este PC de aquí pues tiene muy buenas características
características, amigo. Aparte de las características, tenemos también 4 conexiones. Bueno, con los USB-C serían 6 conexiones que tenemos. Y también tenemos la conexión jack de auriculares. Y para este video aquí, pues lo vamos a hacer completo, amigo. Y es que los chicos de Linsoul me enviaron este paquetito, amigo, para el canal. Son unos auriculares tope de gama, amigo, le diría yo, porque son incluso mejores que los auriculares HyperX que yo uso. Así que aquí les dejo con el desempaquetado de estos hermosos auriculares porque tienen una hermosa presentación. Y aquí lo tenemos, chicos. Esta es la forma de estos auriculares. Re hermoso, amigo. Me gustan sus colores. Y más que todo porque el cable tiene una distancia de 1.2 metros. Perfecto para conectarlo justamente aquí en este mini pose de aquí. Tiene una impedancia de 5 ohmios y una frecuencia de hasta 20 kHz. Y más que todo trae demasiadas almohadillas para estos auriculares de aquí, para la comodidad de nuestros oídos. La verdad que me encantó que me hayan enviado estos auriculares de aquí, que es el modelo Kiwi Air Studio. Son, como yo les digo, unos auriculares profesionales que la verdad para comodidad para editar son sumamente cómodos porque solamente me los pongo detrás de las orejas y puedo editar mis videos, incluso puedo hasta jugar en la consola conectándolos al mando y son súper cómodos. Y en lo personal yo recomiendo estos auriculares de aquí. Igualmente tiene enlace de estos auriculares de aquí para que lo visiten. En la descripción de este video ustedes pueden ir a la página oficial donde están estos auriculares, incluso los pueden encontrar en Amazon, así que todos esos links se los dejo abajo en la descripción de este video. Y pues se ven de esta forma de aquí se vería en sus oídos, son sumamente cómodos. Y también en la parte externa del ruido, amigo, no escucho. Yo puedo literalmente estar con estos auriculares de aquí y no estoy escuchando nada de la parte externa. Y lógicamente estos auriculares de aquí también los he usado para jugar al Fortnite, porque como les digo y ustedes saben, es uno de mis juegos favoritos, ya que al tener una frecuencia alta se escucha cada paso, amigo, de los enemigos. Se escucha como si lo estuviera al lado de mis oídos. Y si a algunos de ustedes les gusta estos auriculares aquí, pues ya saben dónde encontrarlos. Se los recomiendo porque a mí en lo personal me ha servido bastante estos auriculares de aquí. Y les agradezco mucho a los chicos de Linsoul por enviarme estos auriculares de aquí. La verdad que son unos cracks, porque la verdad me esperaba una calidad de audio normal, pero estaba totalmente equivocado. Tiene una calidad de audio exquisita, amigo. Pero bueno, chicos, regresando al setup, lo que vamos a hacer ahora para tener más FPS con esta PC de aquí, lo que vamos a hacer es optimizarla de forma rápida, porque ya les he enseñado casi en todos mis videos cómo optimizar su PC. Igualmente aquí lo van a ver en cámara rápida, para ustedes van a ser unos segundos, para mí unos minutos. Lo que voy a hacer va a ser desactivar aplicaciones, procesos y cosas que se están ejecutando en segundo plano, para que esto de aquí no me consuma recursos y poder exprimir al máximo este procesador de aquí, porque recordemos que tenemos un Ryzen 7 muy poderoso, lo cual nos dará un buen rendimiento en los videojuegos. Así que ya nos vemos en unos segundos. Ok, gente, aquí ya tenemos el mini PC y como pueden ver ya le he conectado mis auriculares. Aquí están los auriculares. Como les digo, es de 1,20 m, muy extenso la verdad, y para este mini PC de aquí se escucha exquisito. Más que todo, estos auriculares aquí me cayeron como anillo al dedo, porque puedo armar el setup gamer para obtener una zona de gaming que sea minimalista. Y pues con estos auriculares de aquí, que además de su diseño al ser minimalista también, con esos colores espaciales, pues se ve sumamente cool, chicos. Y también lo que hice fue haber descargado los drivers de AMD, los drivers de Adrenaline para tener la última versión. Bueno, también tengo juegos descargados en Epic y en Steam para hacer la prueba de rendimiento de este mini PC de aquí. Y ahora, después de haber instalado este driver de aquí, pues lo que puedo hacer ahora es ir a configuración de pantalla y monitor. Y ahora sí puedo activar los 180 Hz de mi monitor, ya que estaba limitado a 60 porque no estaban descargados los drivers de AMD. Pero ahora sí, como ya lo tengo desbloqueado, ahora sí puedo utilizar los 180 de mi monitor. ¿Para qué? Pues para tener mayor fluidez en los juegos, y así también se reduce un poco la latencia, para tener un juego súper fluido.
Y también como paso extra voy a ejecutar el PowerShell del Windows, lo voy a ejecutar como administrador y voy a poner el siguiente script que igualmente lo van a tener abajo en la descripción de este video. Y esto aquí en sí nos va a servir para terminar ya de optimizar nuestro PC al máximo. Con esto aquí lo que vamos a hacer es quitar cosas innecesarias que viene preinstalado del Windows 11 Pro. Vamos, que también nos sirve en el Windows 11 normal, el Home y también para Windows 10 con este codiguito de aquí. Sencillamente lo colocamos, le damos Enter, ya que hay opciones que se habilita que ustedes pueden usar y yo no. Por ejemplo, el Microsoft Copilot hay personas que se utilizan, pero yo no. Pero para este caso lo voy a dejar solamente con los tweaks estándar, solamente lo voy a ejecutar y aquí solamente tenemos que esperar a que todo este proceso de aquí, que suele demorar unos minutitos, pero vale la pena esperar. Y una vez ya hecho todo este proceso aquí, incluso se nos va a liberar espacio en nuestro disco duro, podemos cerrar todo esto aquí y lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro PC. ¿Para qué? Pues para que así se hayan finalizado algunos procesos que se están ejecutando antes de optimizar nuestro PC. Como pueden ver, este mini PC aquí también tiene su propio logo BoozGate, algo que me parece espectacular porque hay otros mini PC que, amigos, te ponen literalmente el logotipo chino que se van a usar en sus placas, pero este aquí no, se ha esforzado por hacerlo un diseño y me parece muy elegante que tenga ese diseño de BoozGate. Y listo, mis bros, una vez ya reiniciado nuestro sistema operativo, ahora sí nos vamos a ir a las pruebas de rendimiento y vamos a ver cuántos FPS podemos conseguir. Y como primer juego que ya es costumbre en este canal de aquí es Minecraft. Estamos en la última versión, la 1.21.6, amigos. Estamos en esta versión de aquí, la Java Edition. Lo primero que voy a hacer es irnos a gráficos y vamos a desactivar el VSync y también vamos a quitar los límites de FPS para ver cuántos FPS nos da. Y lo que haremos de primeras pues sería dejar todo por defecto para ver únicamente cuántos FPS nos da con la configuración de Minecraft por defecto. Obviamente que el VSync lo desactivo porque eso ahí lo que hace es limitarnos los FPS y también quitar el límite de FPS del juego. Así que iniciamos, gente, vamos a crear un nuevo mundo y vamos a ver cuántos FPS nos van. Vale, gente, aquí estamos en nuestro mundo de Minecraft y de primeras tenemos 349 FPS a 370. Amigo, estoy un poco loco al ver esta cantidad de FPS porque no me creo yo que este PC de aquí me esté dando tales FPS. Como pueden ver, tiene el Ryzen 7 8745HS, estamos a una resolución 1080 y pues bueno, gente, tenemos más de 300 FPS, así que creo yo que este mini PC de aquí vale totalmente la pena y se escucha excelente con estos auriculares desde aquí, amigo. 10 de 10 este setup que tenemos armado el día de hoy. Vale, gente, una cosa que me olvidé es instalarle el MSI Afterburner para ver las temperaturas de nuestra CPU, también la GPU y también para ver mejor los FPS. Eso me he olvidado instalar. Pero bueno, chicos, aquí estamos con el MSI Afterburner y ahí pueden ver los FPS actuales que tenemos. Obviamente estamos quietos, pero lo que a mí me interesa son las temperaturas. En la GPU 65 grados y en la CPU 70 grados centígrados. Y como pueden ver, 90% de uso de la GPU y 32 de la CPU, algo que está excelente, amigo, y 600 FPS sin movernos. Hay que aclarar que no estamos moviendo, así que una vez nos movamos, pues obviamente los FPS van a bajar. Y pues sí, mi teoría era cierta. Bueno, se baja a 300 y 400 FPS, no está nada mal. Ahí, como pueden ver, está parpadeando y es básicamente porque me instalé la última versión del MSI Afterburner. Me di cuenta al final que esta versión de aquí pues es una versión beta que da un poco de problemas, pero nada, gente, ahí podemos ver los FPS que se mantienen en 300. No le voy a decir 400 FPS, ¿por qué? Porque eso sería un promedio máximo de FPS que alcanzamos, pero la media sí le pongo yo entre 150 o 300 FPS de media. Y pues se ve sumamente genial el Minecraft aquí, amigo. Como les dije al inicio de este video, este PC de aquí nos iba a sorprender porque no me puedo creer yo que este PC de aquí nos esté dando tal cantidad de FPS. Y para todas las personas que se estén preguntando dónde pueden conseguir este PC de aquí, pues les voy a dejar los enlaces también de este mini PC de aquí en la descripción de este video, tanto de Amazon como la página principal donde pueden conseguirla, ya que tiene excelentes características y para su precio y lo que cuesta podemos armar un setup gamer completo, amigo. Y más que todo podemos actualizarlo futuro, ya que tiene la conexión externa del Oculin para conectar una tarjeta gráfica, ya sea RTX serie 4000 o serie 5000, le podemos conectar sin ningún problema. Y obviamente ahí los FPS ya irían por la nube porque tenemos un excelente procesador. Así que, gente, ahora me he vuelto loco y le he puesto todo al máximo. Le voy a poner todo al máximo solamente para ver cuántos FPS nos va aquí en el Minecraft. Como pueden ver, 32 chung, simulación 32, sin límite lógicamente. Y vamos a ver si este mini PC de aquí explota o no, porque, amigo, le he puesto todo lo que puede caber en este mini PC de aquí. Y bueno, chicos, aquí ya estamos. Como pueden ver, 200 FPS y eso que está todo al máximo, amigo. Está todo al máximo y aún así podemos alcanzar 200 FPS. Obviamente nos vamos moviendo y van cargando lo que son los renders de los chunks. Se baja a 100 FPS, amigo, pero igualmente 100 FPS es demasiado, amigo, para algo tan compacto. Recordemos que
este PC de aquí es del tamaño de una caja sumamente pequeña, del tamaño de los auriculares. Es pequeñita esta cajita de aquí y aún así podemos obtener estos FPS. Obviamente al tener los gráficos al máximo se está utilizando 10 GB de memoria RAM, amigos. Se están utilizando 10 GB de las 32 que tenemos aquí. Pero se ve espectacular. Como pueden ver, está cargando los chunde al fondo de esa montaña de allí y pues está genial. Y caminando de tercera persona, obviamente también los FPS se van a bajar, pero bueno, ahí ya una vez cargado pues ya comienzan a subir los FPS. Como pueden ver, 180. Aquí es un poco más variable, así que le voy a dar un promedio de 100 FPS porque es dependiendo de nosotros veamos, pues va a cargar más o menos texturas. Como pueden ver, si enfoco las montañas me va a bajar a 130 a 100 FPS, pero si comienzo a subir un poco la mira, pues comienza a subir a 200 FPS dependiendo de dónde miremos. Pero obviamente esto de aquí pasa porque tenemos todo al máximo. Ahora lo que voy a hacer es poner los gráficos al mínimo, a ver cuántos FPS podemos conseguir. Así que vamos a calmar nuestra curiosidad y le vamos a poner ahora todo al mínimo. Recordemos que está todo al máximo. Vamos a bajar todas estas configuraciones al mínimo, así que esperamos que este logo de Boyan cargue. Listo, chicos. Vale, 1000 FPS. ¿Qué dices, amigo? ¿Qué dices? 1000 FPS y aún tenemos la resolución 1080 de nuestro monitor. No, amigo, 1000 FPS, chicos. 1000 FPS. ¿Saben lo que son 1000 FPS? Todavía no puedo creer que este PC de aquí, amigo, me está dando 1000 FPS. Y la GPU está sencillamente a 69 grados centígrados. Está como si nada. Y el uso pues está al 87%. Y la CPU lógicamente al 12%. Porque la está utilizando todo al mínimo. Normal que la GPU pues se lleve también todo el trabajo. En este caso dentro de Minecraft. Pero amigos, 1000 FPS. Ella es una locura para mí haber obtenido esta cantidad de FPS. Pero yo aún tengo la curiosidad si podemos conseguir más FPS si yo le bajo la resolución de la pantalla. ¿Creen ustedes que podemos conseguir más de 1000 FPS? Yo creo que unos 1500 FPS de estimación le puedo dar yo, pero bueno, eso lo vamos a descubrir en este momento. Voy a bajar la resolución a 720 por 400. Allí tenemos 2600 FPS. No, esto de aquí ya es una locura, amigo. 2500 FPS. Ustedes dirán, bueno, pero ¿quién quiere jugar a 2000 FPS? Pues no lo sé, pero podemos alcanzar 2000 FPS bajando la resolución al mínimo. Y amigos, no me imagino yo si conectamos aquí el adaptador para una tarjeta gráfica. No me imagino yo cuántos FPS podemos conseguir. Pero bueno, vamos a poner una meta de like. Y es que si llegamos a los 1000 likes, pues traigo otro vídeo ya poniendo una tarjeta gráfica. A ver, únicamente si podemos romper este récord de 2200 FPS aquí dentro del Minecraft. Amigo, es una locura, todavía no me lo creo que tengamos esta cantidad de FPS, pero sí, es una realidad. 2200 FPS, tenemos la CPU pues al 22% de uso, la GPU 59 grados centígrados y 70% de uso. Es una locura la verdad que Minecraft te deje desbloquear esta cantidad de FPS. Obviamente esto de aquí es un buen comienzo porque no me imagino yo en los demás juegos cuántos FPS podremos conseguir, pero vamos a probar a ver cuántos conseguimos. Y el siguiente juego que les traigo es el God of War, amigo. Este juego de aquí lo estoy incluyendo en todos mis bench porque es exquisito este juego aquí, también verlo cómo funciona en los PC que traemos y armamos. Es una exquisitura ver aquí porque ya con esto aquí podemos sacar un promedio de cuántos FPS podemos conseguir en los demás juegos de mundo abierto. A ver chicos, de primera los gráficos que vamos a utilizar no va a ser original porque original sería como dejarlo en gráficos normales. Lo que vamos a hacer es ponerlo en alto a ver cuántos FPS podemos conseguir aquí en el God of War. Y pues aquí pueden ver que la resolución está a 1920 x 1080. Lo que es el FSR lo tenemos desactivado únicamente para ver la potencia de este procesador de aquí con los gráficos integrados. Y listo gente, aquí tenemos 27 FPS. Está todo al máximo, no estamos usando el FSR aquí dentro del God of War, pero 30 FPS al máximo, amigo, es una locura la verdad, porque se ve muy bien, se ve bastantes detalles aquí en el God of War. Y pues a mí me gusta la verdad cómo se ve este juego de aquí. Obviamente lo óptimo sería jugar a 60 FPS, pero aún así 30 no creo que está nada mal. Así que vamos a ser generosos y vamos a dejar en gráficos originales. Y ahí nos aumentó, ahora sí, 36, 37 FPS. Vale, no es tan alto como yo pensaba, pero aún así se ve muy bien lo que es el juego. Ahora vamos a pasar a la siguiente configuración, vamos a dejarlo en bajo, a ver cuántos FPS. Vale, aquí sí aumentamos bastante. Pasamos de 30 a 45 FPS sin el uso de la tecnología FSR de AMD. Más que todo recordemos que este juego de God of War pues no es tan viejo, se puede decir con gráficos modernos. Como pueden ver ahí tenemos 79 grados centígrados la GPU. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es cambiar lo que es los gráficos, la vamos a dejar en alto. Y vamos a activar lo que es la tecnología AMD FSR 2.0. La vamos a activar y la vamos a dejar en el modo equilibrado para ver cuántos FPS podemos obtener. Y aquí el FSR lo que vamos a utilizar es el modo de desempeño. Vale, 50 FPS. Aquí sí ya se ve fluido lo que es el juego. 50, 52 FPS usando el FSR, amigo. Y los detalles al
estar en todo en alto, pues se ve cada partícula, amigo, del juego, se ve sumamente bien. Como les digo, mi bro, este PC de aquí me sorprende porque se obtiene buena cantidad de FPS y más que todo en esta zona donde hay bastante hierba. Ahí es cuando sufren también cualquier PC, porque al tener bastantes movimientos, lo que son las hierbas, consume bastante lo que es la GPU. Así que podemos decir que God of War en este PC de aquí, pues pasó la prueba sin ningún problema, amigo. Y pasamos al siguiente juego. Y el siguiente juego, chicos, es el GTA V. De momento tenemos 60 FPS fijo. Vamos a ver que tenemos 58 FPS. Bueno, esta es la advertencia de autoguardado. 67 FPS. Vale, podemos decir que tenemos una media de 60 FPS aquí en lo que es el GTA V. Están los gráficos normales que viene instalado. Me parece que está todo en alto. Pero eso lo voy a comprobar un poquito más adelante porque quiero ver la fluidez del juego, amigos. 60 FPS son sumamente estable. Quiero que vean los detalles, porque estos detalles aquí en el GTA V, como salió la nueva actualización para tener mayor calidad de gráficos, amigos, se ve mejor que antes. Se ve, miren, aquí el juego tiene mucho más detalles. Como les digo, Rockstar Games sacó una nueva actualización del GTA V donde te da mejor calidad de gráficos, mejores texturas, y este mini PC de aquí se la suda completamente porque no está estresada. Y también lo que me sorprende es que no se calienta nada porque está más fría que el corazón de tu ex, amigo. Y eso quiere decir que tiene un buen sistema de refrigeración, tiene un buen radiador porque tenemos 67 FPS totalmente fijos. Y ahora sí, chicos, vamos a ver qué configuración tiene. Y una cosa que me estoy dando cuenta que está activado es la sincronización vertical. Le voy a desactivar, le voy a dejar en no para ver si los FPS se desbloquean. Vale, ahora tenemos 67, 65. Bueno, no hay tanta diferencia, pero me está dando cuenta que también todos los gráficos están en alto. Como pueden ver, muy alto, alto, alto. Amigo, todo estaba en alto aquí. Lo que voy a hacer ahora es dejar todo en normal, únicamente a ver si podemos conseguir más FPS. Así que todo esto aquí lo vamos a dejar en normal. Y ahora lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestro GTA. Y ahora vamos a ver los resultados finales, chicos. Vale, mis amigos, después de haber reiniciado el GTA V, tenemos 93 a 100 FPS. No me lo puedo creer, amigo. No me puedo creer que el GTA V, amigo, en gráficos normales no está en gráficos bajos. E igualmente tiene bastantes detalles. Podemos conseguir hasta más de 100 FPS, amigos. 107 FPS acabo de ver. Es una locura que este juego de aquí, el GTA V, me esté dando bastantes FPS en este mini PC de aquí. Y más que todo por el precio, amigo, y por la opción que se le puede conectar una GPU de gama alta a este mini PC de aquí. Con su tremendo procesador podremos obtener fácilmente, imagino yo, más de 250 FPS para un monitor de 240 FPS. Como pueden ver, esta es la configuración que le dejé todo en normal. Y la última, que es el teseleado y la oclusión ambiental, lo dejé en alto. ¿Por qué? Porque quería exprimir bastante lo que son los detalles, así que eso dejé activado. Y es por eso que tenemos 80 a 100 FPS, amigos. Si dejamos todo en normal, lo que dejé en alto lo ponemos en normal, obviamente obtendremos 100 FPS totalmente fijos. Así que, mis bros, yo quiero que ustedes me digan si este PC de aquí les impacta. Como les digo, este PC de aquí cuesta $600. Y a diferencia de otros mini PC, pues este de aquí le podemos conectar, como les dije en ese momento, una GPU de forma externa. Y me está entrando la curiosidad, la verdad, ¿qué pasa si yo le conecto una GPU de forma externa? Podemos tener más FPS, ya que únicamente sin GPU dedicada pues estamos obteniendo estos FPS aquí. No me imagino qué será si le conecto una RTX 5060 a este PC de aquí, o una 5070. Así que, mis amigos, 1000 likes y vamos a descubrir qué secretos esconde este PC de aquí. Ya les digo yo que por $600 que vale este PC de aquí, que lo puedes encontrar cuando hay descuento, ya que el precio normal son $650, pero a la fecha que estés viendo este video aquí, el precio puede estar variando de 600 a 650. Puedes checarlo abajo en la descripción de este video aquí, chicos. Así que ahora lo que vamos a hacer es pasar al siguiente juego que ya muchos de ustedes sabrán, que es el Fortnite. Vale, mis amigos, aquí estamos en Fortnite. Como les digo, esto aquí va a ser una locura. No sé cuántos FPS vamos a obtener, pero espero yo que tengamos así sea como en GTA V, más de 100 FPS. Como pueden ver, vamos a dejar pantalla completa 1920 por 1080. Le vamos a aplicar conservar cambio. ¿Por qué? Porque le puse modo rendimiento. Y vamos a quitar este límite de FPS y le vamos a dejar en ilimitado. Y obviamente todo lo vamos a dejar al mínimo porque lo vamos a dejar en gráficos competitivos. Y aquí tenemos los FPS en el Battle Royale, amigo. What the fuck, me sorprende. Y este PC de aquí está dando 267 FPS en este juego de Fortnite, que es un juego que todo el mundo lo ha utilizado, más que todo al ser competitivo y al ser uno de los juegos con más frecuencia de actualización. Pues me sorprende que podemos utilizar sin ningún problema. Así que este juego de aquí con este PC está sí o sí diseñado para un monitor de 144 Hz a 165 Hz. Recordemos que la resolución 3D está al máximo. Creo yo si le bajo un poco más la resolución 3D podremos obtener más FPS. Y ahora lo que voy a hacer es bajar la resolución 3D y lo voy a poner en un 88% a ver si los FPS aumentan un poco más. Vale, 180, 188, what the fuck, 190 FPS. Vale, vale, ahora sí.
Fortnite me está sorprendiendo, amigo, que sea óptimo en estos mini PC de aquí que no tienen gráficos integrados. Y esto aquí se debe a que Fortnite es un juego demandante en lo que es CPU y nosotros tenemos un buen CPU, pues sin ningún problema obtenemos estos FPS de aquí, chicos. Así que para monitores 144 Hz está muy bien este mini PC de aquí en Fortnite. Y ahora, chicos, estamos aquí en Fortnite, pero estamos en lo que es el modo recarga. Tenemos todo al mínimo y vamos a ver cuántos FPS nos va. Y de momento me está dando más de 170 FPS aquí en el reloj. Obviamente está todo al máximo. Aquí la resolución 3D la dejé al 100% y tenemos 170 FPS resolución 1080p. Vale, es algo sorprendente que actualmente Fortnite me esté dando esta cantidad de FPS. Y ahora voy a hacer otra locura, y es que le voy a bajar aquí la resolución 3D, le voy a poner 90%. A ver si podemos conseguir un poquito más de FPS. Vale, ahí tenemos un poquito más. Tenemos 180, 189, 190. Vale, hasta 200 FPS. Obviamente si no nos movemos. Pero gente, esto de aquí es increíble. Obtener esta cantidad de FPS con este mini PC de aquí. Yo les recomiendo mucho a las personas que no quieran gastarse tanto dinero, porque un PC moderno con características similares pues sí están rondando cerca de los $1000. Pero con este mini PC de aquí nos ahorramos todo ese dineral, amigo. Y podemos tener un buen setup con una temática minimalista sin ningún problema. Y sin nada más que decir, recuerden usar mi código Darik en la tienda del Fortnite para todas las personas que juegan al Fortnite. Suscribirse al canal con la campanita activada. Y también para todas las personas que me sigan en Twitter como DarikWTF. Les estaré enviando un saludo en el próximo vídeo. Dicho todo esto aquí, yo me despido. Nada más hasta el próximo vídeo. Adiós.